Hola, a nombre de la Secretaría de la Cultura y las Artes, les doy la más cordial bienvenida a este evento virtual en el cual conmemoraremos el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, hablando precisamente de libros, de lectura, de autores, de todos aquellos textos que de alguna manera han influenciado o bien, como me gusta pensar, nos han podido cambiar un poquitito la vida, el sentido de nuestra vida. Para ello, saludo con mucho afecto a los escritores que hoy me acompañan. Ellos son Indalecio Cardeña, Iván Espadas y Will Rodríguez. Ellos nos van a hablar precisamente de aquellos autores, de aquellos libros que pues tienen en su stock, en su baúl de autores y textos predilectos. Voy a empezar sin mayor preámbulo en la primera consideración, que es el proceso inicial de lectura. Y bueno, como en el orden de la presentación, si les parece bien, vamos a comentar aquellos libros, aquellos autores que sirvieron como de motivación para empezar nuestras aventuras y nuestros procesos lectores en nuestras primeras etapas de nuestra infancia. Indalecio, ¿cuáles fueron aquellos libros, aquellos autores, aquellos textos que sirvieron como para motivarte a emprender tus procesos lectores en tus primeras etapas? Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a la Secretaría de la Cultura y las Artes por la invitación para estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Ena, por la invitación también. Y por supuesto, es un agrado poder compartir con ustedes estas primeras vivencias, estos recuerdos. Yo recuerdo en especial mi infancia. Tenía, no sé, 5 años aproximadamente, y había en casa de mi abuela un libro que se llamaba Libro de Lectura. Era un libro de pasta dura era colores la pasta, por dentro las hojas, lo recuerdo perfectamente, es más, me parece que estoy viendo de nuevo ese libro. Era a dos tintas, las ilustraciones y las letras, las capitulares también, todo por dentro, toda la impresión era a dos tintas, azul y blanco. Un azul así entre oscuro y claro, no sé, como aguamarina quizá por algún momento, muy hermoso. Y ahí habían cuentos de los que ahora sé son los clásicos. Había uno en especial que me gustaba mucho, Los músicos de Bremer. Ahí estaba. Estaba también, pues, los clásicos, que sí, Pulgarcito, el pájaro de oro. Del pájaro de oro, después recuerdo que fue mi papá el que me regaló una versión a colores ya grande, un poco apaisada, la impresión, preciosos los dibujos a colores. Estos pues son los recuerdos. La cantidad de cuentos que había ahí en ese libro de lectura, no te puedo decir cuántas eran. ¿Sí? Ahí estaba Rapunzel también, ahí estaba. Y todos estos cuentos, esas primeras lecturas, por supuesto que me motivaban, me gustaban muchísimo y se volvió todo un aliciente para seguir. Y coincidía también con que en esa época, en la escuela, en la primaria, los libros de lectura también, pues bueno, eran realmente unas muy buenas lecturas, eran lecturas escogidas, lecturas seleccionadas. Entonces, bueno, esos fueron mis inicios en la lectura. Muchas gracias, Indalecio. Iván, vamos a escucharte. ¿Qué libros marcaron tu infancia? No te escuchamos. Ahora me escuchas. Sí. Ahora, mira, yo comencé a leer literatura como tal ya en mi adolescencia, ya de una manera, o casi pasando a la adolescencia. Siempre me gustaba leer, pero no tenía acceso a libros de literatura. Yo compraba mucho cómics o revistas deportivas
y yo las compraba yo mucho en una tienda que se llamaba Blanco, un súper, ni siquiera había ido yo a una librería, ¿no? Y ahí siempre iba a buscar unas revistas de box que se llamaban Ring, y estaban todas desacomodadas, y buscando a un número que yo no tenía, me encontré con un libro pequeño que me llamó mucho la atención la portada. En la portada aparecía un hombre con traje y con cara de mosca, y tenía un título bastante exótico que nada más lo había escuchado en mis clases de biología, que se llamaba La Metamorfosis de un tal Franz Kafka. Dije, pues, ¿qué puede salir mal? ¿No? El libro es económico, tendría unas 70 cuartillas, breve. Me compré La Metamorfosis y me la empecé a leer, y a partir de ese momento Kafka me enganchó completamente en la lectura. Posteriormente seguí comprando, ya comencé a ir a las librerías. Creo que en aquel entonces estaba la librería Cristal y la librería Popol Vuh, y entonces ya comencé a leer siempre sobre otros libros, sobre el mismo autor, y ya luego pasé a otros, y ya se me presentó ante mí de manera casual el mundo de la literatura, y ya nunca lo abandoné. Y fue de una manera fortuita, y fue con La Metamorfosis de Franz Kafka. Divina casualidad, Iván. Y ahora, gracias, Iván. Vamos a escuchar a Will acerca de tus primeras lecturas, Will. ¿Cuáles fueron? ¿Qué tal, Elena? Iván, Indalecio, un placer de estar con ustedes. Muchas gracias a Sedeculta por esta oportunidad de compartir nuestras experiencias lectoras en esta conmemoración tan significativa para todos, ¿verdad? Pues mis experiencias lectoras comenzaron obviamente en la infancia. El primer contacto con un mundo fantástico fue a través del cómic. Yo tenía unas primas a las cuales visitaba, y en su casa siempre habían, pero no decenas, sino cientos de cómics. No sé cuál era el trabajo de mi tío o si tenía algo que ver con esa distribución, no lo ignoro. Lo que sí estoy seguro es que habían pilas de cómics de cuánto tipo de historia, ¿no? Desde de Archie, Periquita, de Walt Disney, de la pequeña Lulú, Condorito, todos estos seres fantásticos. Yo los conocí muy joven, muy chavo, y me encantaba leerlos, y me regalaban muchas de esas historietas para traer a mi casa. Luego, pues también tuve el contacto con los discos de cuentos que también eran de Walt Disney, de cuentos de hadas, si tú quieres, pero también una colección muy hermosa que me encantaría ubicarla algún día. No sé si esté disponible en las redes, pero son los cuentos de Cricri, con la música, con estas historias también que nos transportaban, iban contando los cuentos y luego insertaban la canción, y era una experiencia maravillosa estar en ese mundo fantástico de Cricri. Y ya pasando un poco ya los años, ya llegando la adolescencia, por una cuestión pues ajena a mí, más bien una situación de mi mamá, que tenía una vida social muy activa, se hizo miembro y presidenta del Club del Libro de Mérida, que era un grupo de señoras que cada semana, no sé, creo que era cada mes, no sé qué periodicidad tenían de reunión, donde ellas leían un libro y lo comentaban, y se hacía como una especie de videoclub, se rolaban los libros, pero eran cajas de libros, porque cuando mi mamá fue la presidenta tenía la responsabilidad de resguardar todos esos libros que con sus aportaciones los miembros compraban. Entonces, a través de esa oportunidad, yo tuve en mi casa grandes bestsellers que luego se convertían en películas, se convertían en series que veía yo en la televisión y pensaba, no, eso ya lo leí, o veía yo una serie en la televisión y ubicaba el libro en mi casa, El amo del juego, de Sidney Sheldon, Harold Robbins, historias maravillosas como Edicto, Siglo XXI, Prohibido tener hijos, o sea, mundos de todo tipo, hasta Luis Espota. Ahí conocía también a García Ponce, porque no todo era bestseller. De repente me encontraba yo
libros de muy alta calidad, de escritores reconocidos. Y entonces ahí fue donde agarré el gusto por la literatura. Muchísimas gracias, Will. Pues como estamos escuchando, todas estas experiencias son muy importantes, son valiosísimas. Yo siempre he creído que a la literatura se entra por diversos caminos, ¿verdad? Y los procesos lectores de cada uno de ustedes me entusiasman, me apasionan. Vamos a preguntarles ahora, siguiendo el orden establecido, Indalecio, vamos a hablar de tus autores y de tus obras literarias favoritas, las que hoy por hoy son como estas lecturas especiales en tu vida, que quizás han influenciado, que quizás, como decíamos en un principio, han cambiado un poquito el sentido de tu vida, pero que definitivamente podrías considerar como tus libros vitales, importantes o de cabecera. ¿Cuáles son? Sí. Hombre, pues es difícil. Para mí es difícil poder decir este o estos. Como a mí me gusta, por encima de todo, la poesía, tres autores, tres libros son los que diría que me han influenciado, me han gustado mucho, como tú decías, me han cambiado de algún modo la vida, la percepción, en poesía. Y en narrativa, uno, querido Gabo, García Márquez. En poesía, el primer autor que yo mencionaría, que me gustó muchísimo desde cuando lo leí, la primera vez que lo leí, y hasta ahora me sigue gustando mucho, Lorca, Federico García Lorca. Y de Lorca, Romancero Gitano. Y dentro del Romancero Gitano, un poema en especial. Un poema que se me hace muy intenso, muy bello, muy dramático, muy alto y sobre todo, por encima de todo, verdadero. A pesar de que ya tiene casi 100 años ese poema, yo considero que sigue transmitiendo la misma emoción, la misma belleza, el mismo. ¿Cuál es ese poema? Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Altísimo. El segundo autor que considero que me ha influido mucho es Walt Whitman. ¿Y por qué Whitman? Whitman aquí por el aliento. Whitman es el poeta del verso de gran aliento, del gran aliento. ¿Sí? Y de Whitman, por supuesto, Hojas de Hierba es el libro que me gusta, y dentro de Hojas de Hierba, Canto de mí mismo. Canto de mí mismo es uno de los poemas más hermosos que encuentro. Este es más antiguo. Qué curioso, cómo nos estamos guiando en el tiempo. Empecé como en los 20 y ahorita, o sea, del siglo pasado, la década de los 20 del siglo pasado, y ahorita ya estamos en la segunda mitad del 19, estamos viendo más atrás. Y el tercer libro, el tercer autor que me gusta muchísimo, y que ese de ahí sí reconozco mucho la influencia, siempre por la versificación, por la manera como compone. Este es ya un poquito más atrás del 19. Es Virgilio, el poeta romano. Y de Virgilio, en especial, la Eneida. La Eneida, un poema fundacional bellísimo. Pues no por algo es uno de los clásicos de la literatura universal. Y Virgilio, pues bueno, Virgilio retoma ahí a los clásicos griegos,
puede decir que es la continuación de la Odisea. Primero fue la Ilíada, después la Odisea, y después llega Virgilio con la Eneida. Sí, los griegos fueron las batallas, fue la Ilíada, después en la Odisea es la búsqueda de sí mismo, del hombre que regresa a su origen y todo lo que esto significa. En Virgilio va a estar la fundación. ¿La fundación de qué? Tanto de la ciudad como de sí mismo. La fundación propia, una nueva fundación. Esos tres poemas, estos tres tipos, esos tres autores, son los que considero y siempre, siempre los vuelvo. Y bueno, y de García Márquez, pues bueno, ¿qué podemos decir? La obra cumbre de García Márquez, ¿cómo se llama? 100 años de soledad. Un libro extraordinario, con todo lo que representa, con todo lo que tiene, y que a nosotros en América nos dice muchísimo García Márquez. García Márquez siempre está abriendo puertas, invitando a la creación, a la recreación de nuestro entorno. Bueno, pues esos serían los libros. Muchísimas gracias, Indalecio. Y ahora vamos a escuchar a Iván. Iván, ¿qué nos tienes que decir de tus autores y de tus libros de cabecera? Mis libros de cabecera definitivamente son que igual cambiaron mucho la perspectiva de la lectura, de la literatura y modificaron muchas cosas de mi vida, ¿no? Paco Ignacio Taibo II, prácticamente tengo leída toda su bibliografía, muy en especial lo que viene siendo la novela negra, la novela policíaca, todos los 9 libros del detective Héctor Velasco Aranzáinz, y me llama la atención como un género tan anglosajón que había sido un poco difícil traerlo al sur, traerlo a Latinoamérica. Él lo hace y crea una corriente, ¿no? Crea una corriente del género negro mexicano o ya un género negro latinoamericano. Si bien no es el primero que lo hizo, Bernal ya lo había hecho, creo que en la década del 50. Por algún motivo, Bernal, en el complot mongol, no crea una escuela, pues, sino no crea una corriente. Creo que Borges también había escrito novela negra, sin embargo, creo que usó seudónimos y como que no se quiso dar a conocer porque lo consideraban un género menor, la novela negra, y muy anglosajona para Latinoamérica. Y Paco Ignacio Taibo sí logró tropicalizar el género. Y también me cambió mucho porque es cuando yo leo a Paco Ignacio, es cuando digo, yo quiero hacer lo mismo que hace ese señor, quiero escribir. Muchos libros me gustaron, pero como lector y todo eso, pero el que me hace tomar la pluma es Paco Ignacio Taibo, y hasta ahorita sigue siendo un libro sigue siendo un autor de cabecera, y con él no hay mucho problema porque tiene, creo que más de 60 libros publicados. Regreso con otro personaje, otro autor, regreso con Franz Kafka. A mí me sigue sorprendiendo. Aquí lo tengo, aquí tengo el libro, y a mí me sigue sorprendiendo porque en el caso de como que Kafka era un visionario, veía venir el comportamiento de la sociedad, y en algunos libros como La Metamorfosis, El cazador de Gracchus y en la colonia penitenciaria, él ya ve venir el surgimiento del fascismo y el nazismo. Y esas corrientes, esas ideologías políticas no estaban en vigor, pero él prácticamente ya las describía en esas historias. O sea, ya como que le estaba advirtiendo al mundo, miren, va a llegar esto. Pero eso, el fascismo y el nazismo, pues eso sucedió hace 70 años y hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo Kafka porque para mí sigue siendo muy actual. Voy a hablar algo que se llama lo que está muy de moda ahorita, que es la cultura de la cancelación.
cuando un personaje público o no tan conocido por las redes sociales, pues hace algún comentario o muestra alguna tendencia política, ideológica, y las masas, cibernautas, como se puedan llamar, se van todos contra él y prácticamente lo destruyen. Y hay muchos casos, y podríamos hablar por mencionar uno, Chumel Torres, que no voy a hablar bien de él, pero ¿cómo te diré? Lo invitan a él a una conferencia sobre racismo, creo que racismo o algo por el estilo, y los cibernautas se van todos sobre él por miles, por millones, incluso lo amenazan, despiden a la funcionaria que lo invitó a él a esta plática. El canal HBO despide a Chumel porque tenía un programa con ellos, y no solamente lo despide, sino que quita toda su programación, lo borran. Entonces, eso se está dando mucho. Yo nada más utilizo ese ejemplo ahora, pero en realidad se está dando mucho eso que es la cultura de la cancelación. Y Kafka tiene un libro que se llama El proceso. En el proceso, a una persona lo acusan y nunca sabe quién lo acusó. Lo acusan de un delito. Nunca le dicen qué delito es. Nunca conoce a sus fiscales. Nunca conoce al juez. Nunca conoce las leyes que le van a aplicar. Y lo condenan y hasta desaparecerlo. O sea, prácticamente esto es una alegoría de la cultura de la cancelación que estamos viviendo ahorita. O sea, Kafka ya nos decía que venía algo como esto, ¿no? Entonces, por eso es que sigue siendo para mí un autor de actualidad, y siempre recurro a él, a pesar que escribió su obra hace alrededor de 80, 90 años, porque para mí él sigue escribiendo para la actualidad. Y son mis dos, la Divina Comedia de Dante Alighieri, desde luego, para mí fue un viaje, para mí el viaje más épico de la ficción, ¿no? Caminar a través del infierno, del purgatorio, del paraíso, y de la mano del poeta Virgilio. Imagínate un guía como el poeta Virgilio. Para mí la Divina Comedia es fascinante, y también de vez en cuando recurro a ella. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora, Will, ¿cuáles son estos autores clave y estos libros clave, los de cabecera? Sí, claro que sí. Fíjate que es una conversación, un tema muy, muy interesante. Llama la atención en lo personal el participar en estas pláticas, pero también recuerdo yo hace unos pocos años a un presidente que entrevistaron en la inauguración de la Feria del Libro de Guadalajara. Le hicieron la pregunta sobre sus libros preferidos, y pues él no contestó mal, o no pudo contestar, y eso yo lo veo algo totalmente natural. La persona que ha leído muchos libros, no me consta de él si haya leído, ¿no? Yo hablo de mi caso, de que la pregunta para cualquier persona es difícil. Es una pregunta que posteriormente se le hicieron otras personalidades y también flaquearon a la hora de contestar. A mí me hacen esa pregunta en la calle. Espérate, o sea, ¿cómo? ¿A qué hora? No, es difícil. Entonces, yo lo que quiero comentar que hay muchísimos libros importantes en nuestro stock de vida. Un libro que te haya cambiado la vida, pues no sé, a lo mejor sería un libro que lo abrieras y encontraras unos billetes, 1 millón de pesos, eso te cambia la vida. Pero una lectura, lo que hace es entretenerte, es llenar tu espíritu, tu necesidad de entretenimiento, de aprendizaje. Pero bueno, Iván mencionaba algo también por ahí, que esos libros que se quedan más en tu mente y en tu corazón son los que te invitan no solo a conocer la historia, sino a escribir, los que te motivan a escribir. Yo quiero escribir esa historia, o me hubiera gustado a mí escribirla, o si él puede escribir algo así, yo ¿por qué no lo puedo hacer?
Entonces, en mis autores que sí considero que influyeron en mis ganas de escribir, pues están Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, que ya lo mencioné en D'Alessio, una gran historia que no se olvida. Es una historia que también lleva una historia de escritura por parte del autor de García Márquez, que es muy interesante la manera en que pudo terminar su obra y presentarla a una editorial. Tengo también en mi corazón, en mi mente, a Juan Rulfo con Pedro Páramo, con esa ciudad que también es, ese pueblo que también es personaje en un ambiente onírico, moribundo, fantástico. Y también tengo El perfume de Patrick Süskind, donde conjugas una gran historia con un personaje, porque hay muchos libros que uno recuerda por la historia y hay otros libros que tú recuerdas por su personaje. En cambio, considero que en el perfume hay una mezcla de 50% de importancia entre el personaje y la historia, una coherencia que nos hace perdurar esas experiencias narradas en nuestros recuerdos. Muchísimas gracias, Will. Y bueno, si me permiten ustedes, a mí me gustaría también compartir, no compartir lo de la infancia porque coincido con mucho de lo que ustedes han vivido, con Cricri, con los cuentos infantiles, con Hans Christian Andersen, con los hermanos Perrault, y bueno, pero mis autores de cabecera, yo quiero pues mencionar aquí algunas autoras mujeres que, si bien como tú dices, Will, no me cambiaron la vida, pero sí me enseñaron, o yo quise aprender a través de sus letras y seguramente de sus experiencias. Quiero mencionar a Marguerite Yourcenar con este libro delicioso, maravilloso, que nos habla de la belleza del amor y del desamor, que es Fuegos. Es un libro maravilloso. Bueno, lo estoy comentando y vulgarmente, como se dice, se me enchina la piel, pero yo ahí aprendí sobre esta dimensión del amor y del desamor. Quiero mencionar a Doris Lessing. Doris Lessing tiene pues muchísimas obras interesantísimas, pero hay una de ellas que me enseñó el valor de ser empático y de conocer y valorar a las personas de la tercera edad. Y esta novela se llama Diario de una buena vecina, de Doris Lessing. También tendría que hablar pues de mexicanas como Rosario Castellanos, con Balún Canán, como mucha de la obra de Elena Garro. Personalmente a mí me gustó mucho Testimonios sobre Mariana, que bueno, no es de las grandes obras de Elena ni por la que se haya recordado, pero también me enseñó aquí ciertas actitudes o ciertas historias de fidelidad e infidelidad. Y pues de poesías, ahí como ustedes han dicho, no terminaría yo de hablar de los poetas Neruda, Borges, Whitman, que han comentado, Blake, pero hay unos que particularmente se han quedado en mi corazón, como has mencionado, Will, que son Saint John Perse, Valéry, por supuesto, y de mexicanos, pues ahorita se me acuerda a Novo, por ejemplo. Novo es un poeta que a mí me encanta, ¿no? Entonces, bueno, José Emilio Pacheco, sería imperdonable no mencionarlo. Estos son algunos de mis libros, de los muchos libros que han pasado por mi vida y que, bueno, ahí los tengo allá como mis libros de cabecera. Vamos a pasar ahorita a la siguiente pregunta o reflexión, o mejor dicho, recomendación. Indalecio, ¿qué libros nos puedes recomendar tú? ¿Qué estás leyendo ahora? ¿Qué libros se te antojaría recomendar para leer pues en esta época de pandemia o de medio encierro forzoso? ¿Qué nos recomendarías? Híjole, tus preguntas cada vez son más difíciles. ¿Qué recomendar? Eso es demasiada responsabilidad.
no la acepto. Declino esa responsabilidad. No, sí, yo sé, sí, por supuesto. ¿Qué nos compartirías como para Exacto. que la gente se interese y Sí. quiera leer algo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ahora estoy releyendo, en poesía estoy releyendo dos autores, Whitman precisamente, con su Canto de mí mismo, y Neruda. Neruda me gusta mucho, yo estoy releyendo su Canto General, pero un poeta que yo recomendaría ampliamente es un poeta mexicano, ya fallecido tristemente, Rubén Bonifaz Nuño. Y de Rubén Bonifaz Nuño, yo recomendaría mucho La Flama y el Espejo. La Flama en el Espejo. Un libro precioso. Es un libro en el que el poeta construye sus universos, nos muestra los universos que él va descubriendo, que él va vislumbrando, con palabras coloquiales. Con esas mismas palabras con las que nosotros ahorita estamos interactuando, estamos intercambiando ideas, con las mismas palabras que he dicho, o con lo que Will, lo que Iván, lo que tú mismo nos has dicho, nos han dicho, lo que todos hemos dicho, con esas mismas palabras, Bonifaz Nuño construye todo un universo poético. Y los poemas de Bonifaz Nuño se caracterizan mucho por dos cosas, o tres cosas, pues. El amor y el desamor y lo social, el contenido social. Y Bonifaz Nuño, llega un momento en el que intercala todo esto, amor, desamor y compromiso social, cuestión social. Yo recomendaría mucho a Flama en el Espejo, principalmente. Ese es el libro que a mí me gustaría recomendar. Y para estos tiempos pandémicos, vendría muy bien, porque además es un libro de amor y de desamor, pero que se lee con mucho agradecimiento, con mucha gratitud y nos deja, vaya, una buena sensación. Muchas gracias, Indalecio. Iván, ¿qué nos Bueno, recomiendas? para la pandemia, mira, a mí me gustaría recomendar libros breves, pero de mucha calidad literaria. Lo acabas de mencionar, Elena, a José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto. Yo sé que muchos lo conocen, pero para los que no, recomendable, tiene como 70 cuartillas. También me gustaría recomendar Aura de Carlos Fuentes. No me deja de sorprender definitivamente Carlos Fuentes con esta breve novela. Me gustaría recomendar una de Paco Ignacio que se llama El General Orejón. Es una biografía a un héroe de la época de las reformas. Y esos los dos anteriores que te acabo de mencionar tienen las características que son los únicos dos libros que al menos yo conozco que están escritos, no novelas que están escritas en segunda persona. Y eso para mí es fantástico, ¿no? Esa voz interior que se dirige al personaje como si fuese un dios, un ente o su mismo cerebro, tú que hiciste esto, tú que veriste, tú que viste y todo esto, maravilloso esos dos libros. Serían mis recomendaciones. Ahora, Carlos Fuentes, El General Orejón de Paco Ignacio Taibo y Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Breves, pero de una inmensa calidad literaria. Muchísimas Esas serían. gracias, Iván, excelente. ¿Y tú, Will, qué nos recomiendas? ¿Qué nos quieres compartir? Pues mira, para quienes tienen libros en casa que no han leído,
creo que es una gran oportunidad esta que tenemos de estar confinados para revisar qué es lo que hay, qué es lo que no hemos leído, qué es lo que nos gustaría releer. Seguramente por allá encontraremos muchísimas cosas valiosísimas, ¿verdad? Yo recuerdo una lectura reciente de una novela breve, con un lenguaje sencillo y muy hermoso, que es El país de las nubes, de Yasunari Kawabata, premio Nobel japonés, y disfruté mucho su historia. Me gustan mucho como las historias como la que mencionó Iván, de las batallas en el cielo, de José Emilio Pacheco, las historias breves. No me gusta comprometerme con ninguna novela, con ningún bloque de 5,000 páginas. No las dejo, eso es un compromiso de vida horrible. Entonces, hay cosas que hacer, hay que trabajar, hay que comer, hay que vivir, y no te puedes comprometer con un bloque de tantas cientos de páginas. Por eso yo disfruto mucho el género del cuento, disfruto mucho las novelas breves, y bueno, creo que también en Yucatán hay grandes talentos que deberíamos conocer, que debemos promover. No mencioné por ahí entre una influencia que me hizo a mí pues decidirme a escribir, que fue nuestra amiga, que en paz descanse, Carolina Luna. Sus historias me gustaron tanto que fue cuando ahí yo realmente di el paso para intentarlo en la literatura. Pero bueno, y así como Carolina, tenemos a grandes compañeros en yucatecos que debemos conocer, no de obligación, que invitamos a conocer a través de su poesía y de su narrativa. Y esas serían mis recomendaciones. Muchísimas gracias, Will. Y pues yo sí quiero compartirles mis recomendaciones también. Para empezar, a todas las personas que nos están viendo, a todas, a todos, que se aproximen a las letras, a los libros, a la obra publicada de estos tres excelentes escritores que hoy generosamente pues nos han compartido acerca de lecturas y de autores. Entonces, eso sería muy interesante. Autores yucatecos también del pasado, vale la pena pues meterse en las cuestiones mitológicas maravillosas y también con gran sentido de la estética de Medisbolio, de Hermilo Abreu, por supuesto, o bien las memorias de Leopoldo Peniche Vallado, o de Roldán, su hijo, que sigue activo, que sigue escribiendo y que tiene además obra muy, muy interesante. Esas serían como las recomendaciones de los yucatecos, los escritores contemporáneos y los escritores que nos precedieron, y de lo actual que estoy leyendo, que bueno, tampoco son autores actuales, una mujer que tal vez te parezca interesante, Iván, Joyce Carol Oates, es una mujer muy interesante que está escribiendo novela con cierta característica y cierto tono entre negro y buenas noches. Qué padre. Y, y un poeta que hemos compartido también ahí con Indalecio, que se llama Yumit Yazar Oyuzcan, Un mundo para dos. Justamente ahorita en épocas de pandemia, la poesía es balsámica, es aventura, es redescubrir la belleza, y en Un mundo para dos, pues es un libro que habla de eso, de cómo a partir de una relación de pareja se crea este mundo particular donde se ama, se sufre, pero bueno, es un mundo justamente para dos. Pues muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado el día de hoy. De verdad que ha sido un placer escucharles. Uno quisiera pues que esto durase eternamente para seguir pues compartiendo autores y obras importantes. Les agradecemos a ustedes y a las personas que pues han compartido hoy con nosotros su valiosa participación. Les invitamos a seguir nuestra programación en el programa Cultura en Línea, que es la Secretaría de la Cultura y las Artes y que se pasa a través del canal YouTube de Sedeculta para continuar disfrutando de contenido cultural y lúdico, sobre todo en estas épocas de pandemia. Muchísimas gracias a los tres. Les envío un abrazo. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Un placer estar con ustedes, amigos. Igualmente, buenas noches. Igualmente, Will, mucho gusto. Buenas noches, Indalecio, ¿qué tal? Buenas noches. Nos vemos. Will. Gobierno del Estado de Yucatán.